FM 89.1, Radio Universidad. Habitualmente los miércoles tenemos nuestra columna de magistrados y funcionarios de La Matanza, de la mano del auxiliar letrado del Juzgado Civil y Comercial número 2, el señor Alejandro Fernández. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Muy bien, aquí estamos. Y hoy recibimos también a la doctora Melanie Denise Salcedo. Hola, ¿cómo andan? Ella es abogada egresada de aquí, de esta universidad, profesora también de la Universidad de Morón y secretaria de la Sala Primera de la Cámara Civil y Comercial de La Matanza. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, gracias por estar aquí hoy con nosotros. Como siempre, Alejandro nos trae diferentes personalidades para charlar algunos de los temas que más interesa, y en este caso distintos tipos de violencia es el tópico. No sé si Melanie querés comenzar a introducir el tema sobre el que vamos a charlar hoy. El tópico, en realidad el título se lo acorté un poco, por ahí ella ahora lo voy a explayar un poco más, como Perfecto. para dar un título un poco más corto, pero es más amplio. Bueno, gracias primero por el espacio. Sí, yo me especializo en estudiar todo lo que es violencia de género y la interrelación entre el género y el derecho, y me pareció que quizás estaba bueno poder analizar cuáles son los tipos y modalidades de violencia que la ley protege para que podamos ver si en nuestra cotidianeidad y en nuestro día a día sufrimos algún tipo de estas violencias. Es decir, que esté de alguna manera tipificada, ¿no? Exactamente. Perfecto. Bueno, en primer lugar, podemos decir que la violencia por motivos de género es aquella que sufrimos las mujeres y las personas también pertenecientes al colectivo LGBTIQ+, por el simple hecho de poseer determinadas características, pertenecer a estos grupos o ser mujeres. Hay una ley que creo que es muy interesante que todos podamos conocer y tener a mano, que es la ley 26.485, que es la ley de protección integral contra las violencias en todos los ámbitos donde las mujeres desarrollen sus relaciones interpersonales. En esta ley tenemos tipificados diferentes tipos de violencias y diferentes modalidades. ¿Qué quiere decir esto? Que hay violencias específicamente determinadas, como por ejemplo la violencia física, que cuando uno escucha hablar de violencia física, lo primero que piensa es en su peor expresión, que es el femicidio, que es el feminicidio. Pero la violencia física es cualquier violencia que sufrimos en los cuerpos, ya sea un empujón, un tirón de pelos, un ahorcamiento que se da mucho. Son todas acciones que tienden a perjudicarnos en nuestra corporalidad. ¿Y por qué es importante saber de qué hablamos cuando hablamos de violencia física? Porque tenemos que estar alertas, tenemos que poder reconocerlas, las famosas red flag que ahora están de moda en las redes sociales. Banderas rojas, sí, las señales de alerta. Exactamente. Entonces, bueno, por un lado podemos hablar de violencia física, podemos hablar de violencia psicológica, que es toda aquella perturbación que otro nos hace conscientemente en nuestras emociones, en nuestra autoestima, todo aquello que implica un sufrimiento emocional por el hecho de ser mujeres. ¿Cómo se materializa? Cuando nos celan, cuando nos impiden tomar decisiones libremente sobre nuestra vida, cuando nos restringen con quién podemos compartir momentos y con quién no, cuando nos alejan de nuestros familiares, de nuestros amigos. Bueno, son todas formas de materializar este tipo de violencia. Y bueno, llegamos a una de las violencias que más se ven quizás en los medios de comunicación, que es la violencia sexual. Y de nuevo, volvemos a pensar seguramente en su peor expresión, que es la violación. La violencia sexual se expresa de un montón de maneras. Hasta tiene una modalidad simbólica. Exactamente. Y está muchas veces en el día a día, instalada, naturalizada y dentro de las parejas. La violencia sexual implica obligarnos a hacer cosas que no tenemos ganas de hacer cuando estamos teniendo relaciones sexuales. Por ejemplo, podemos elegir utilizar algún método anticonceptivo y que nuestra pareja eso no lo respete. Eso también es violencia sexual. Otra cosa que se da muy comúnmente es forzarnos dentro de una relación sexual a realizar prácticas que no tenemos ganas de consentir y que podemos en cualquier momento de la situación en la que nos encontramos decir que no. Tenemos derecho a decir que no. Entonces, estemos alertas a si nos pasa eso dentro de nuestra propia pareja, que muchas veces pensamos en una violación y ¿qué pensamos? Una calle oscura, un extraño, una persona peligrosa. Y muchas veces esto está mucho más naturalizado de lo que creemos. Después podemos hablar también de violencia económica o patrimonial, que es cuando se nos impide acceder a determinados bienes o a poder administrar nuestra economía. Un ejemplo muy común.
cuando a la mujer no se le dice cuánto gana el marido, ¿no? La mujer es ama de casa y el marido no comparte sus ingresos con ella y no la participa de los gastos que se realizan en la casa. Cuando la obligan a hacer operatorias que ella no consiente, por ejemplo, sacar un préstamo sin que tengan intención de hacerlo, obviamente que ese dinero no lo administran después ellas. Cuando las amenazan con echarlas del hogar y obviamente dejarlas sin dinero para poder acceder a otro tipo de vivienda. Sí, cosa que a veces empieza con, deja, yo gano bien, no trabajes, deja de trabajar, ¿no? Y Exactamente. después empieza ese círculo donde esa mujer no tiene a dónde ir, ni cómo manejarse, ni cómo sobrevivir, se abandona la casa donde convive con esta persona que ejerce ese tipo de violencia. Estamos charlando con Melanie Denise Salcedo, abogada, profesora universitaria y secretaria de la Sala Primera de la Cámara Civil y Comercial de La Matanza. Está bueno todo el repaso y la introducción que está haciendo porque tal vez hay muchas personas que no sientan este tipo de acciones como violentas o ni siquiera que puedan ser denunciables. Entonces está bueno ahí que para tenerlo en cuenta y que se sepa de qué se trata cuando hablamos de los distintos tipos de violencia. De los dos ¿no? lados, además, porque está tan naturalizado que a veces es la persona que está sufriendo violencia quien no reconoce esto como algo factible de ser denunciado y también quien la ejerce, ¿no? Exacto. Sí, porque en algunos momentos históricos también era, bueno, es así. No es que era Claro. algo que está bien o está mal. Es así, digamos, ¿no? Eso se llama estar naturalizado, Claro. precisamente. También claro. por lo que decías, ¿no? El hecho de presumir consentimientos o decir, bueno, como accedió conmigo a esto, tiene que acceder a lo otro, entonces yo entiendo que está accediendo a todo lo que yo quiera. Exactamente. Sí, y más que nada también poder reconocer, como decíamos, situaciones cotidianas que quizás la palabra violencia suena fuerte, ¿no? Suena fuerte decir estoy en una situación de violencia o mi pareja es violenta, pero justamente se trata de esto, de poder ir desarmando todas aquellas pequeñas conductas que terminan en su peor expresión, que es la que conocemos y vemos todos los días, que termina con el asesinato de los femicidios, los transvesticidios, los asesinatos de personas trans. Entonces, esto también nos sirve para cuestionar todos esos micromachismos que reposan en el imaginario social y decir, bueno, a ver, vamos hacia una vida libre de violencias. ¿Cómo lo hacemos? Primero, identificando las conductas, para poder hablar también de ellas, ¿no? Porque cuando uno no le pone nombre a las cosas no existen, pareciera. Sí, si hablamos de celos así, antes parecía hasta un hecho romántico, ¿no? Hoy también se cuestiona todo lo que tiene con el amor romántico. Pero hasta no hace muchos años, y bueno, me cela porque me quiere, ¿no? Exactamente. Era una frase muy conocida. Exactamente. Yo me acuerdo que mi abuela me decía en su inocencia, en su cabeza de otra mentalidad, el que no cela no quiere. Porque era justamente esta idea del amor romántico. De la posesión, claro. Exactamente. Así que bueno, más o menos esos son los tipos de violencia. También podemos nombrar la violencia simbólica, que vos ya la nombraste recién, que es a lo que estamos expuestos todo el tiempo a través de las redes sociales, por ejemplo, de los medios de comunicación, esas imágenes, canciones, propagandas, que nos ponen en un lugar de inferioridad y subordinación respecto de los varones. ¿Qué pasa con estos tipos de violencia? Bueno, estos tipos de violencia se ejercen en diferentes ámbitos. Entonces, lo importante es que la ley nos protege tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Por ejemplo, hay una modalidad de violencia que es la más conocida, que es la violencia doméstica, que es la que se ejerce dentro de la familia. No hace falta que sea una pareja estable, que sea un marido, que haya algún vínculo legal que nos una con una persona para decir que hay violencia doméstica. Puede ser un ex novio, una expareja. No hace falta que sean convivientes para que se configure este tipo de violencia y tampoco es necesario que sea dentro del hogar. La violencia doméstica ocurre también fuera de las casas, ocurre en las calles, en los clubes, en todos los lugares donde las mujeres realizamos nuestras actividades. Entonces, también poder reconocer este supuesto, porque pareciera que si yo hablo de violencia doméstica hablo solamente de lo que pasa dentro de mi hogar, ¿no es cierto? Y la ley nos ampara y nos dice, no, un momentito, ustedes tienen derecho a una vida libre de violencias en todos los ámbitos. Otro tipo de otra modalidad muy importante que es la violencia institucional, que es algo que se empezó a hablar hace un tiempo y la verdad que es muy importante que todos sepamos los derechos que tenemos para poder exigirlos, y es aquella violencia que ejercen los funcionarios o funcionarias públicas de cualquier ámbito público
privándonos del acceso a los derechos que tenemos reconocidos. ¿Cuál es un caso muy común, que está también muy relacionado con la violencia obstétrica? Lo que pasa en los hospitales a veces, o en las clínicas, no hace falta que sea un hospital público. Cuando no se nos trata como corresponde, no se nos dispensa un trato humanizado, se abusa de procesos de medicación que son innecesarios, por ejemplo, cuando llega una mujer a punto de dar a luz, o se programa una cesárea que no es necesaria para ese caso concreto. Y todo aquello que nos impida a nosotros ejercer no solamente los derechos que reconoce esta ley, sino todos los derechos que reconoce el ordenamiento jurídico. No sé si me quieren hacer alguna pregunta. Quiero ir ya a pasar para, una vez que están todas tipificadas estas violencias, quiero pasar a un tema que también, el que se habla mucho y que por eso es tan difícil a veces que conseguir que se haga justicia, y que tiene que ver con las pruebas, ¿no? A la hora de que se dan todo este tipo de violencia, o un tipo solo, y que la mujer puede llegar a hacer esa denuncia. ¿Qué pasa a la hora de presentar las pruebas, que muchas veces es lo que se termina o que termina anulando algún proceso, ¿no? Bueno, es una excelente pregunta, porque justamente lo que venimos sosteniendo de los espacios feministas del derecho es la necesidad de juzgar con perspectiva de género. ¿Qué implica juzgar con perspectiva de género? Pensar los institutos clásicos del derecho desde otro lugar, de otra manera, porque si yo retomo la pregunta de, bueno, ¿cómo pruebo yo un supuesto de violencia sexual donde a mí no se me abusó sexualmente, pero se me manoseó, se me expuso a situaciones que yo no brindé consentimiento? Eso ocurre en el medio de cuatro paredes. No hay testigos, por lo general, de ese tipo de violencias. No, y más cuando hay una práctica no consentida. A ver, yo accedí a tener relaciones, pero después hizo cosas que yo no quería y me forzó a hacer cosas. O sea, ¿cómo probás que vos accediste a tener relaciones sexuales y no accediste a todo, ¿no? Exactamente. Es muy difícil. Bueno, entonces, ¿qué empezó a pasar con los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es quienes nos bajan los estándares a nosotros de interpretación de la prueba? Empezaron a decir que era muy importante el testimonio de la víctima, interpretarlo con una mirada integral, transversal, y que tenga en cuenta diferentes momentos que ella relata, que desde la psicología, desde la psiquiatría, desde la conversación de diferentes disciplinas, se pueden descartar un montón de indicadores de simulación, de imaginación, ¿no es cierto? Que podamos trabajar con todas las ciencias en conjunto, pero privilegiando la prueba por excelencia que tenemos, que es el testimonio de la víctima. Entonces, ¿cómo probamos estas cosas? En primer lugar, hay que denunciar. Hay que decirle a las personas que tenemos derechos y que podemos reclamarlos. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a una comisaría de la mujer. Si quieren, después hablamos un poquito más de cuál es el procedimiento, pero en principio esa es la respuesta de cómo se prueba. Sí, justo que tocaste este tema, la semana pasada estuvimos charlando en base a la pregunta de un oyente que nos decía que acompañó a una víctima de violencia de género a una comisaría de aquí de La Matanza, una comisaría no era común, especializada, claro. Y que le dijeron que no le podían tomar la denuncia porque tenía que dirigirse directamente a la comisaría de la mujer. Bueno, ¿qué pasa en este caso? Eso, primero, que es un comportamiento ilegal. Ahí esa persona sufrió también violencia institucional, lo que hablábamos recién, porque un funcionario público le impidió acceder a la protección de sus derechos. Cuando uno quiere denunciar un caso de violencia, tiene que saber que lo puede hacer frente a un juez, a cualquiera. La ley faculta que cualquier juez pueda tomar medidas urgentes en casos de violencia de género, frente a una fiscalía, frente a una comisaría, no importa si es especializada en violencia de género o no, tienen la obligación de tomarla. Y en función de eso se remitirá la denuncia al organismo correspondiente, que después si quieren lo charlamos, y se comenzará el proceso judicial para poder acceder a algún tipo de medida de protección. Sí, el problema es qué hace esa persona en ese momento, ¿no? Porque no se podría plantar como vos y decir, no, mira, estás infringiendo la ley porque no tiene los argumentos necesarios, y entonces inevitablemente se tiene que dar vuelta e irse. Bueno, para eso están estos espacios. Sí. No, pero está bien, Sí. sabe que la comisaría le tiene que tomar la denuncia, pero no se la toma. Queda, como dice ella, totalmente Sí, desprotegido o desprotegida esa persona.
Porque vos le podrás decir, bueno, andá, tenés que ir a la fiscalía a denunciar a esa comisaría que no te quiso tomar la denuncia, pero en el medio también se está viviendo otra situación de violencia, de incertidumbre, que no sabe lo que pasa. Sí, sabemos que cuando hay este tipo de denuncias, quizás es la única posibilidad que tiene una mujer también De salir, denunciar, de salir, total. totalmente. Es que un poco también a veces lo que pasa es que no solo necesitamos informar o explicar a la ciudadanía, sino que las propias instituciones necesitan estar formadas. Si bien la ley Micaela lo establece, pero como que ahora recién está empezando, bueno, los que somos operadores del Poder Judicial obligatoriamente están haciendo cursos, ahora están empezando a estar atrás nuestro para que todos estemos actualizados, pero es necesario que todo el Estado en su totalmente. conjunto Sí, lo que esté. pasa es que ahí no sabemos si hay falta de voluntad, Exacto, falta de sí. información, De todo un desgano, poco, qué sé claro, yo, ¿viste? sí, sí, sí. Es una cuestión ahí más complicada, ¿no? Por eso para mí lo más importante es transmitirle a la gente el poder que brinda la información y que sepan que pueden buscar en internet la ley, la pueden imprimir y la pueden llevar con ellos. Esa es una buena opción. Porque uno cuando se planta frente a este tipo de personas que desconocen abiertamente las obligaciones estatales, porque es una obligación del Estado, asumida internacionalmente, cumplir con las normas en violencia de género. Está establecido en la Constitución. Mismo el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución, le da jerarquía constitucional a los tratados internacionales e impone, se imponen sanciones al Estado cuando se infringen estas responsabilidades que están ya pactadas. Entonces, si nos paramos frente a quien nos dice eso con un argumento y con una ley, la cosa cambia un poco. Quizás es pedirle demasiado a quien está atravesando esta situación, Sí, ¿no es cierto? totalmente. Pero la información da ese empoderamiento y bueno, por eso son válidos también, por supuesto, estos espacios. ¿No? A veces pensamos en las víctimas como una persona débil y esto en realidad no tiene nada que ver con una cuestión de poder y de debilidad, ¿no? Pensemos también que esta ley de violencia por razones de género fue complementada con otra ley en la que se incluye también la violencia política, ¿no? Donde hay muchas mujeres empoderadas, que las vemos ejerciendo cargos públicos y que también sufren determinados tipos de violencia por ser mujeres y dedicarse a la política también, ¿no? Totalmente. Y también lo interesante de todo lo que tiene que ver con la cuestión de género es que es completamente dinámico, porque todo el tiempo estamos encontrando nuevas formas en las que se manifiesta la violencia. De hecho, esta ley tiene un proyecto de reforma que se va a presentar este año, en donde se intenta incorporar nuevos tipos de violencia, como por ejemplo la violencia digital, las que sufrimos las mujeres cuando difunden fotos reales o trucadas de nuestra intimidad sin nuestro consentimiento, cuando se difunden imágenes, noticias falsas que afectan directamente nuestra reputación, nuestra condición moral. Y otra violencia muy importante, que es algo que se está empezando a hablar ahora, otro tipo de violencia, es la violencia vicaria. Que la violencia vicaria es aquella que se ejerce conscientemente sobre las personas que nosotros amamos, sobre los objetos. Recién tuvimos un caso de una expareja que incendió una casa con los hijos de su expareja adentro, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo de lo que es la violencia vicaria, que siempre es secundaria a otro tipo de violencia, Sí. ¿verdad? Pero bueno, el asesinato de los hijos es un caso también que se da mucho en estos casos, y es muy bueno que la ley lo pueda incorporar y ponerle nombre. Es esto que decíamos, ¿no? A ver, ¿estoy viviendo algo que tenga que ver con esto? ¿Cómo puedo Y parar? ponerle un nombre te hace saber que no sos la única persona que le pasa y que además la ley lo contempla y lo castiga, ¿no? Y lo castiga y agrava cualquier tipo de delito. Exactamente. Es importante esto y además hablábamos de violencia simbólica, qué mal que hacen determinados comunicadores cuando ejercen estos tipos de violencia y cuando chocan, en realidad no chocan, ¿no? Pero hay gente que se llena la boca diciendo no, porque si no lo dice, estamos en contra de la libertad de expresión. Esto lo vemos a diario, ¿no? Cuando hay comunicadores que dicen cualquier barbaridad, que maltratan mujeres o por la simple condición de ser mujeres, las denigran de una manera y vemos en las redes sociales el reclamo que se hace a las defensorías y demás para que actúen. Y después aparece esto de no, porque si no hay censura, se atenta contra la libertad de expresión, ¿no? ¿Cuánta educación nos falta como sociedad, no? No solamente nos falta educación, sino nos falta mucha formación en perspectiva de género dentro del Poder Judicial. Porque si nosotros recibimos casos de estas características y desconocemos todo el marco normativo, las interpretaciones que bajan de los tribunales internacionales, no vamos a poder dar una solución justa. Es por eso que venimos insistiendo tanto en la formación y capacitación continua en perspectiva de género. No sirve hacer un curso y decir, bueno, tengo el requisito legal que me propone la ley
para poder desempeñarme como magistrado funcionario. Es una capacitación continua, hay que cambiar la forma de ver el mundo. Totalmente. Bien, Ale, ¿algo más para agregar? Una cosita Sí. para completar la pregunta que hacías vos en cuanto a qué puede hacer, ¿cómo se llama? Quien no le reciben una denuncia, como para también ir un poco más, no sé si la palabra es empoderado o comunicado, que conocer la ley y saber que se puede denunciar a esa pregunta que no recibe, ¿no? Como ese camino. Bueno, en primer lugar, hay canales telefónicos que uno puede consultar para recibir asesoramiento, la línea 144 del Ministerio de Géneros, de Mujeres, Géneros y Diversidades, la línea 133 del Ministerio de Derechos Humanos, y sepan que pueden acudir a cualquier defensoría, en este caso en Matanza, si están en Matanza, la Defensoría de Pobres y Ausentes queda cita en Almafuerte 3133, Sí. la Comisaría de la Mujer en Ombú 3722, las 24 horas del día. En cualquier centro de acceso a la justicia, que si quieren chequear por la página argentina.gov.ar, pueden buscar por localidad. Acá en Matanza tenemos dos, uno en el barrio 17 de marzo y otro en la Villa Palito. Y luego en cualquier fiscalía, en cualquier juzgado, cualquier juez tiene la obligación legal de recibir una denuncia. Más allá de que no sea competente, más allá de que no sea el mecanismo institucional, el caminito. El idóneo, pero es un camino. Exactamente. Cualquier persona con estas aptitudes puede tomarnos una denuncia. Y sepan que si no lo hacen, están incumpliendo un deber legal. A más de sufrir la violencia que yo estoy denunciando, estoy sufriendo una modalidad de violencia institucional. Que también la puedo denunciar. Exactamente. Muy bien, no sé si ha quedado algo afuera, te veo con muchas anotaciones, ha sido Seguro que un espectacular. montón, pero será para otra oportunidad. Será para la próxima. Volveremos porque con ella en alguna oportunidad. No seguramente. pasa nada si repetimos, porque siempre hay que reforzar este tipo Sin duda. de cuestiones y más para la gente obviamente que nos puede escuchar en algún otro momento. Muchas gracias, Melanie. A ustedes. Un gusto. La doctora Melanie Denise Salcedo con nosotros, secretaria de la Sala Primera de la Cámara Civil y Comercial de La Matanza, junto a Alejandro Fernández, como siempre, que nos trae esta columna de magistrados y funcionarios de este distrito. Gracias, Ale. No, gracias a ustedes. Nos y a encontramos la semana que viene, el próximo miércoles, con más de estos temas. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.